Muy bien, el día de hoy, Abigail, vamos a ver lo que es capacidad calorífica y calor específico. Te voy a apuntar la siguiente teoría. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor que vamos a denotar con la letra Q. ¿Qué significa la palabra razón, Abigail? ¿Qué significa la palabra razón para ti? No, no, esta palabra razón en matemáticas. ¿Qué nos está diciendo? La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor suministrado, ajá, y el correspondiente aumento de temperatura. Si yo te dijera a ti, Abigail, el correspondiente aumento de temperatura delta de T del cuerpo. Si yo te dijera a ti, llévame esto a una fórmula matemática, ¿cómo lo harías? ¿Cómo quedaría la fórmula matemática? ¿Mande? No, 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 no. Estas palabras llevarlas a una fórmula matemática. Fíjate, lo que voy a hacer. Aquí me está diciendo la capacidad calorífica. Entonces, capacidad calorífica. Voy a poner capacidad calorífica de un cuerpo, de un cuerpo. Es la razón. Aquí, ya cuando te están diciendo razón, quiere decir que es una división, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a, pones el,
La rayita horizontal de división es la razón entre la cantidad de calor, que es Q, suministrado, y el correspondiente aumento de temperatura delta de T del cuerpo. Entonces esta es la fórmula con la cual vas a encontrar la capacidad calorífica de un cuerpo. ¿Estamos? Por ejemplo, tienes aquí un cuerpo. Entonces, la capacidad calorífica del cuerpo es la razón entre la cantidad de calor suministrado. Se le suministra calor al cuerpo. ¿Estamos? Y el correspondiente aumento de temperatura, delta de T. Inicialmente, antes de que se le suministrara el calor al cuerpo, este cuerpo tenía una temperatura inicial, pero después de que se le suministró calor, cambió a una temperatura diferente, que ya es una temperatura final. Entonces, habíamos dicho que el cambio de temperatura era temperatura final menos temperatura inicial. ¿Estamos? Entonces, esa capacidad calorífica no es más que el calor entre el cambio de temperatura que se está llevando a cabo en ese cuerpo. ¿Estamos? Ok. ¿Y cuáles son las unidades de la capacidad calorífica? Vamos a tener tres unidades. La capacidad calorífica se puede dar de tres formas. Se puede dar en joules entre grados Kelvin. Se puede dar en calorías entre grados centígrados. También se puede dar entre BTU, entre grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Sabes qué significa BTU, Abigail? ¿No? Ok, no, no te preocupes. Ok, BTU, si algún día te llegan a preguntar, tú les dices que es la unidad térmica británica. ¿Estamos? Unidad térmica británica. Mira, son las iniciales solamente que viene aquí al revés porque esto está representado en inglés. U, esta U representa unidad. Esta T representa la palabra térmica. Y esta B representa británico. ¿Estamos? Es la unidad térmica británica. ¿De acuerdo? ¿Se oye ahí? Ok, muy bien. Ahora, ya que sabemos qué es la capacidad calorífica, ahora vamos a encontrar lo que es la fórmula para calcular el calor específico, que es uno de los temas el cual me enviaste. El calor específico de la sustancia o material del que está constituido un cuerpo
es la razón entre la capacidad calorífica del cuerpo habíamos dicho que capacidad calorífica es el calor suministrado entre el cambio de temperatura y la masa del cuerpo. Y la masa del cuerpo, que se va a denotar con la letra M. La capacidad calorífica se va a denotar y la se denota con el cuerpo y la masa del cuerpo M. Punto. Se denota con la letra C. Entonces, capacidad calorífica se va a denotar con la letra C. ¿Cómo llevarías esto a una fórmula matemática, Abigail? Eso que te acabo de escribir. Muy bien, no te preocupes, Abigail. Mira, es lo mismo, nos está diciendo aquí, capacidad calorífica, capacidad específica, calor específico, perdón. Nos está diciendo aquí calor específico. Toda sustancia o material tiene un calor específico. ¿Estamos? ¿Qué se calienta más rápido? ¿Qué se calienta más rápido, Abigail? Un trozo de metal o una botella de agua. Ajá, exactamente. Entonces, el trozo de metal va a tener menor capacidad calorífica y el agua va a tener mayor capacidad calorífica. ¿Estamos? De eso trata esto del... Perdón. El, el trozo de metal va a tener menor calor específico y el agua va a tener mayor calor específico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el metal tiene un... Tiene un... A ver, espérame. Tiene mayor... ¿Cómo te diré? El metal se va a calentar más rápido porque tiene menor calor específico. ¿Estamos? Entonces, aquí me va a quedar de la siguiente manera. Calor específico, que se va a denotar con la letra C, va a ser igual a la razón entre la capacidad calorífica. Aquí está la razón calorífica, que es Q, entre delta de T y la masa del cuerpo M. ¿Estamos? Esto de aquí es el calor específico.
Ahora, esto de aquí se puede simplificar. ¿Qué podemos usar ahí para simplificar, Abigail? De tus clases de álgebra. Bueno, no de álgebra, de aritmética, eso se ve en aritmética. ¿Te acuerdas de la ley de extremos por extremos y medios por medios? ¿No? Ok. Mira, esa ley de extremos por extremos y de medios por medios sirve para hacer la división entre dos fracciones. Por ejemplo, si tú tienes 5 cuartos y lo quieres dividir entre 2 tercios, ¿sí? Entonces, tú vas a multiplicar 3 por 5, extremos por extremos, 3 por 5. Y vas a dividir entre medios por medios, 4 por 2. Y esto va a ser igual a 3 por 5, nos va a dar 15. Entre 4 por 2 nos va a dar 8. ¿Estamos? Y esta es la respuesta a nuestra división de fracciones. Esa se le llama la ley de extremos por extremos y de medios por medios. Lo mismo sucede aquí, Abigail. Si yo le pongo aquí un 1 abajo de la m, ya tengo la división de dos fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Aplicamos extremos por extremos y medios por medios. 1 por q sería q. Entre m por el aumento de temperatura sería m por el aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, esta sería la formulita de del calor específico. ¿Estamos? Esa sería la formulita de calor específico. Ya le puedes quitar todo esto, si quieres. Aquí le pones la C. Esta sería la formulita de calor específico. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades van a ser joules, porque la unidad joules pertenece al calor, entre kilogramo, que representa la masa, por grado Kelvin. O también podemos tener caloría entre gramo, que es el de masa, por grado centígrado. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? O podemos tener BTU entre, entre slug. Aquí le puedes poner slug, ¿sí? Porque el slug es una unidad de masa por grado Fahrenheit. ¿Estamos? Pero ese casi no se usa. Los únicos que se usan son estos dos. ¿De acuerdo, Abigail? Ok. Te voy a dar otra definición de calor específico. Voy a borrar esto. El calor específico es la cantidad de calor ajá, que se necesita para elevar un grado
para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Esa es otra definición. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una masa, por ejemplo, que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados, y tú quieres aumentar la temperatura de este cuerpo a 21 grados centígrados. Para aumentar a 21 grados centígrados tienes que suministrarle cierta cantidad de calor. ¿Estamos? Y pues este cuerpo tiene una cierta masa. ¿Estamos? Entonces, es la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. ¿Estamos? Muy bien. Ahora te voy a dar los calores específicos de diferentes sustancias. Bueno, vamos a despejar el calor, la cantidad de calor transferido. Tenemos el calor específico es igual al calor transferido entre la masa por el cambio de temperatura. Vamos a despejar este. El calor transferido va a ser igual a ¿qué, Abigail? Este. Si el calor transferido va a ser igual a ¿qué? Si lo despejo de esta fórmula, ¿cómo me queda despejado? No. Si este está dividiendo, pasa multiplicando, ¿estamos? Y nos queda lo que es la cantidad de calor suministrado, ¿estamos? Donde esta Q es la cantidad de calor transferido. Esta C habíamos dicho que era el calor específico. Esta M es la masa de la sustancia. Es la masa, vamos a dejarlo como masa. Y delta de T es la variación de temperatura. Este es delta de T. Variación de temperatura. Entonces tienes que agregar estas dos formulitas a tu formulario, Abigail.
Estamos ya para la solución de problemas. Y como te había dicho hace rato, el calor específico de el agua es 1 por caloría entre gramo por centígrado. Y el calor específico de el hierro es 0.11 calorías entre grado por centígrado. Entonces, si tú tienes aquí fuego, tienes fuego, y del lado izquierdo pones agua, y del lado de derecho pones un trozo de hierro, este es hierro y este es H2O. El hierro se va a calentar más rápido que el agua, ya que el hierro tiene un calor específico de 0.11 y el agua tiene un calor específico de 1. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, Abigail? Ok, ahora vamos a resolver problemas. Dame un segundo, voy a sacar unos problemas. Página 350. Ok, mira, antes de que resolvamos problemas, te voy a enviar una imagen a tu WhatsApp de una tabla donde se representan los diferentes calores específicos de sustancias. ¿Estamos? Ahí está. Esa tabla la tienes que agregar a tu formulario. A ver, vamos a resolver un pequeño problema muy sencillo. El problema dice lo siguiente.
Dice, ¿cuánto calor se necesita cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados centígrados. Entonces tenemos la formulita. Me están pidiendo la cantidad de calor. Y la cantidad de calor pues es la Q. Sería Q igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura o cambio de temperatura. Como estamos trabajando con mercurio, nos vamos a esta tablita y buscamos mercurio. El mercurio tiene un calor específico de 140. De 140 joules entre kilogramo por grado centígrado. Entonces, yo lo que tengo aquí es la masa del mercurio. Tenemos la masa, ya tenemos esta C, tenemos la masa, que son 200 gramos. Y tenemos que hay un cambio de temperatura. Acuérdate que delta de T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y esto va a ser igual a temperatura final, que son 100 grados centígrados, menos temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Y esto va a ser igual a 80 grados centígrados. Ahora, aquí tengo kilogramos, pero acá tengo gramos. Entonces estos 200 gramos hay que convertirlos a kilogramos. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo, Abigail? No. Mil, sí. Son 1000. 100 no. Son 1000. ¿Sí? Entonces tenemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Entonces aquí, en la parte de abajo vas a poner 1000 gramos. Y en la parte de arriba vas a poner un kilogramo. Gramo con gramo se va. Y te queda kilogramos. 200 por 1 te va a dar 200. Entre 1000 te va a dar los kilogramos. ¿Estamos? 200 entre 1000, ¿cuánto te da, Abigail? 0.2 kilogramos. ¿Estamos? También lo que puedes hacer es llevar estos kilogramos a gramos. ¿Estamos? Y dejar esta masa en, en gramos, como tú gustes. ¿Estamos?
Mira, entonces ya simplemente reemplazas. Te va a quedar kilogramos, va a ser igual al calor específico, que son 140 joules entre kilogramo por grado centígrado. Ahí está. Por la masa, que son 0.2 kilogramos, por el cambio de temperatura, que son 80 grados centígrados. Aquí lo que voy a tener es que kilogramo con kilogramo se va, centígrado con centígrado se va, y únicamente me va a quedar la unidad del calor, que es joule. Entonces nos queda calor va a ser igual a 140 joule por 0.2 por 80. ¿Cuánto te da eso, Abigail? 140 por 0.2. 2240. 2240 joules. Esta sería la respuesta, Abigail, al problema. ¿Estamos? Muy bien, Abigail. Apúntale y ahorita continuamos. 0. Muy bien. Déjame buscar más problemas. Ahorita continuamos. Está fácil este tema. Ya mañana vemos calor latente. A ver, dice, ¿qué cantidad de calor? Este problema dice lo siguiente. ¿Qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados? Apúntale, Abigail, y ahorita te envío el nuevo enlace y lo respondemos.
Muy bien, Abigail. Entonces, este problema pues es muy similar al que acabamos de resolver. Dice, ¿qué cantidad de calor? Me están pidiendo la cantidad de calor. Pero yo sé cantidad de calor es calor específico por la masa, por el cambio de temperatura. Dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo? Tengo la masa, que son 200 gramos de plomo. Y esa temperatura va a tener un cambio de 20 a 100. Entonces tenemos temperatura final, que son 100 grados centígrados, y tenemos temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Por lo tanto, el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y esto va a ser igual a 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Y esto va a ser igual a 100 menos 20 es 80 grados centígrados. Ahora, como ahí nos dice que es plomo, tenemos que buscar el calor específico del plomo. El calor específico del plomo es, ahí viene, es 130 joules entre kilogramo por grado centígrado. Ese es el calor específico del plomo. Por lo tanto, nos queda únicamente reemplazar. Cantidad de calor es igual a calor específico, que es 130 joules entre kilogramo por grado centígrado, por la masa, que son 200. Son 200. A ver, tenemos 200 gramos. Entonces esos 200 gramos los tenemos que cambiar a kilogramo. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, ahí tenemos que hacer la división de 200 entre 1000, que es 0.2 kilogramos. 0.2 kilogramos sería la masa. Entonces nos regresamos acá, masa 0.2 kilogramos. Ahí está. Ahora, nos falta el cambio de temperatura. El cambio de temperatura ya lo hicimos, son 80. 80 grados centígrados. Centígrado con centígrado se va. Kilogramo con kilogramo se va. Y únicamente nos queda joules. Entonces tenemos que multiplicar esos... A ver, habíamos dicho que era la capacidad, la cantidad de calor era 130. Tenemos que multiplicar esos 130 por 0.2 por 80. Nos da 2080 joules. ¿Estamos? Esa es la cantidad de calor. Pero aquí en el libro que yo tengo, me está pidiendo, me está dando la respuesta en calorías. Entonces tengo que hacer la conversión de joules a calorías. Tenemos que investigar a cuánto equivale un joules en calorías. Ahorita te paso la conversión. Dame un segundo, Abigail. A ver, a ver, a ver, dime. Ajá, 4.186 joules, ¿sí? Una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, aquí, nuevamente, vas a poner 4.186
joules en la parte de abajo y en la parte de arriba vas a poner una caloría. Y aquí joules con joules se va. Entonces vas a multiplicar 2080, ¿verdad? Entre 4.186. Y la respuesta del libro es 496 calorías. Es la respuesta que te tiene que dar. Efectivamente, nos da 496 calorías. ¿De acuerdo? ¿Sí, Abigail? Mira, te voy a enviar una foto para que cheques el problema que hemos resuelto. Ahí viene en color rojo la respuesta. A ver, vamos a resolver otro problema. A ver, dice, un horno aplica 400 kilojoules. 400 kilojoules de calor a 4 kilogramos de una sustancia causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. Ahí está. Entonces, te puedes imaginar las palomitas cuando las metes al micro. Entonces aquí dice, un horno aplica 400 kilojoules de calor. Tenemos la cantidad de calor que son 400 kilojoules. A 4 kilogramos de una sustancia, tenemos la masa, 4 kilogramos, causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. Aquí nos están diciendo, causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. Entonces, eso que nos están diciendo es el cambio en la temperatura, que son 80 grados centígrados. Ahora, no nos están diciendo qué sustancia es, pero vamos a encontrar, nos piden encontrar lo que es el calor específico. ¿Cuál es el calor específico? Entonces, yo sé que la cantidad de calor es igual a el calor específico por la masa por el cambio en la temperatura. Yo conozco la cantidad de calor, que son 400 kilojoules. 400 kilojoules. Tengo 400 kilojoules. Y esto va a ser igual a el calor específico por la masa, que son 4 kilogramos, por el cambio de la temperatura, que son 80 grados centígrados. Entonces, estos dos términos están multiplicando, los voy a pasar dividiendo. Voy a tener 400 kilojoules entre 4 kilogramos
por 80 grados centígrados. Y esto va a ser igual a el calor específico. Entonces vamos a tener 400 entre 4 por 80. A ver, 400 entre 4 por 80. Me da un calor específico de 1.25 kilojoules entre kilogramo por grado centígrado. Pero un kilojoule no es más que 1000 joules. Entonces vamos a hacer la conversión para llegar a la respuesta que tiene el libro, que son 1250 joules entre kilogramo por centígrado. Acá abajo pones 1 kilojoules y acá arriba pones 1000 joules. Kilojoule con kilojoule se cancela y te queda calor específico va a ser igual a 1.25 por 1000 joules. La respuesta es 1250 joules entre kilogramo por centígrado. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿de qué sustancia estamos hablando, Abigail? Si ya conocemos el calor específico, podemos irnos a nuestra tabla y ver cuál es el que se acerca más a este valor y ver qué sustancia era. ¿Estamos? A ver, 1250. No, pues aquí no viene ninguno, Abigail. Ha de ser otra sustancia. El más cercano es la trementina. Puede ser aluminio, lo que estén trabajando en ese horno. Puede ser un horno industrial. Puede ser vidrio, que está en 840. ¿Estamos? ¿Sí, Abigail? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, Abigail. Entonces, si no hay dudas, pues aquí le dejamos por hoy. ¿Cómo ves? Bueno, buenas noches, Abigail. Hasta mañana.